Buenos días, iglesia. Por favor, pueden tomar asiento. Buen día, buen día. Como siempre digo, me da mucha alegría estar con todos ustedes aquí otra vez en esta mañana. Ya me siento que soy parte de la familia. Me agrada venir aquí, compartir la palabra de Dios, compartir con ustedes y pasar un buen tiempo adorando al Señor por medio del estudio de su palabra. Y especialmente en este día, un poquito frío, ¿no? Y nos recuerda que estamos en Navidad. Y vemos aquí, por ejemplo, la decoración en la iglesia, vamos a tener una cena de Navidad. Y todo esto es muy bueno, ¿no? Celebramos, nos gozamos, decoramos las casas, hacemos muchas actividades, hacemos intercambio de regalos. Y todo esto porque estamos celebrando algo. No lo hacemos simplemente por comer, no lo hacemos simplemente por adornar nuestros hogares, sino que hay un propósito y un motivo para nuestra celebración. Y es que llegó el Mesías, y gracias a que el Mesías llegó y hizo su obra redentora en la cruz, nosotros tenemos salvación, Amén. Tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, podemos ser redimidos y restaurados en el Señor, y tenemos paz para con Dios. Y eso sí es motivo de celebración. Amén. Pero en estas Navidades, y a veces yo creo que es importante hablar de esto, hay unas cosas que Dios hizo para preparar el camino para el Mesías. Hay unas cosas que Dios hizo de antemano, maravillosas, milagrosas, que Dios utilizó a otros hombres para poder preparar el camino para que llegara el Mesías y pudiéramos tener la celebración de la Navidad. Y ese es el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de un hombre extraordinario. Vamos a ver que tuvo una vida extraordinaria, un origen extraordinario, y hasta el día de hoy seguimos hablando de ese gran profeta que es Juan el Bautista. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y esta es la historia que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Normalmente nosotros hacemos prédicas expositivas, secuenciales, del verso por verso. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer una prédica expositiva biográfica. Vamos a concentrarnos en la persona de Juan el Bautista, lo que es su vida, lo que Dios hizo en la vida de Juan el Bautista y qué nosotros podemos aprender de esta persona que lo llamamos Juan el Bautista. Y la historia de Juan el Bautista es la historia de qué hizo Dios, cómo Dios preparó el camino para que cuando llegara el Mesías, el pueblo de Israel estuviera listo y preparado para recibir a su Salvador, para recibir al Mesías profetizado desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, desde Daniel. Y cómo Dios utilizó a este hombre para preparar el corazón de su pueblo para poder recibir a su Salvador, a su Mesías. Y todo sobre Juan es especial. Y vamos a ver bien interesante, desde su llamado profético en el Antiguo Testamento, su cumplimiento, su nacimiento, su vida, inclusive hasta su muerte, fue especial. Y yo creo que Juan es esta persona que une lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es el último profeta del Antiguo Pacto y es el último profeta que vemos antes de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es el puente perfecto entre ambos testamentos. Esa persona es Juan el Bautista. Entonces, hoy vamos a ver quién fue Juan, cómo fue su vida, por qué fue único, por qué es el más grande de los profetas, cuál fue su llamado, cuál fue su propósito y qué significa su vida hoy en día para nosotros. Por eso le puse de título a este mensaje, antes de la luz del pesebre, Dios encendió una voz. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí en tu casa. Podemos venir juntos como hermanos en Cristo a glorificar tu nombre, alabarte por medio de canciones, alabarte por el estudio de tu palabra, alabarte, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú obres a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra y ser transformados por medio de tu palabra. Que podamos ver la vida de este hombre, de Juan el Bautista, y aprender qué podemos nosotros aprender de él, para que nosotros podamos cada día amarte más en obediencia. Te pedimos que hagas esta obra en nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que vamos a comenzar viendo la vida, observando la vida de Juan el Bautista es cuál es el origen milagroso de Juan. Vamos a comenzar desde el principio. Y para eso en la mañana de hoy vamos a estar mayormente en Lucas, especialmente el capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 5 al 6. Y dice,
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aquí estamos viendo que el autor de Lucas nos presenta quiénes eran los padres de Juan. ¿Quiénes eran estas personas? Vemos que eran descendientes de Aarón, ambos eran sacerdotes levitas, el esposo del sacerdote era, la esposa Elizabeth era la esposa del sacerdote, ella no era sacerdota, pero era descendiente también de Aarón, era del grupo de Leví. Y entonces vemos que este sacerdote, que es Zacarías, pertenecía, como dice aquí, al grupo de Abdías, y esto tiene un significado en el sentido de que para la época de Jesucristo habían muchísimos sacerdotes ya. Por lo tanto, no todos hacían todo, se dividían las funciones del templo. Este grupo de Abdías hacían sacrificios en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino antes del velo, y hacían sacrificios en el lugar santo. Y vamos a ver cómo ellos se turnaban y hacían un turno, hacían lotes al azar, como tirar suerte, para ver quién le tocaba hacer el sacrificio en los diferentes lugares, los diferentes momentos que estaban disponibles. Y vamos a ver también cómo a Zacarías le toca en el momento perfecto, en el momento justo, en el momento indicado, hacer el sacrificio. Y vamos a ver que no es casualidad, que es parte del propósito de Dios, es parte del plan soberano de Dios, porque Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Lo que para nosotros parece al azar o suerte, Dios está en control absolutamente de todo. En el versículo 8 y 9 dice: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Aquí nos confirman qué es lo que sucede con esta persona. Él está haciendo sacrificio en el lugar santo, quemando el incienso, porque fue escogido al azar, por la suerte, pero sabemos que no hubo suerte en este proceso, sino que Dios declaró de antemano que Zacarías y Elizabeth iban a ser los padres de Juan, y que a través de este hombre iba a venir, iba a preparar el camino para que llegara a Jesucristo, llegara al Mesías. Y vemos que estas dos personas eran personas especiales. Dios los llama intachables, justos, que no quebraban los mandamientos, y obviamente no podemos decir que eran sin pecado, eso es incorrecto, pero sino que cuando pecaban se reconciliaban con Dios, hacían los procesos y los sacrificios necesarios para reconciliarse con Dios. Vemos que además de que no fue casualidad, sino que vemos que Dios no se quedó sin testigos. Y esto es importante porque Dios nunca se queda sin testigos. En todo tiempo y en todo momento Dios tiene testigos para todo. Porque Él mismo dice que bajo el testimonio de 2 o 3 todo será ratificado. Y vemos que cuando Zacarías está haciendo el sacrificio, no solamente están los otros sacerdotes que están haciendo otras funciones en el templo, sino que hay una gran multitud orando junto con Zacarías. Y luego vamos a ver que al Zacarías tardarse, ellos se preocupan porque piensan que algo le había sucedido. Y obviamente uno de los riesgos es que cuando un sacerdote entraba a hacer sacrificio al templo, si había pecado en sí, podía morir dentro del templo. Vamos a ver todas esas cosas en el día de hoy. Pero ese no es el caso de Zacarías. Zacarías entró limpio, como dice, era un hombre justo, intachable, recto, y hace el sacrificio correcto. Entonces seguimos en el versículo 11 al 13 y dice: y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y aquí vemos el gran llamado de lo que va a suceder con este niño que todavía no ha nacido. Y vemos que este hombre, que es un sacerdote ya, vamos a ver que entrado en edad, anciano, con experiencia, con conocimiento de Dios, que está haciendo las cosas correctamente, está haciendo el sacrificio del incienso, se le aparece este ángel tremendo a su lado derecho. ¿Y cuál es la reacción de él? Temor. Pero este temor no es que, ay, qué susto, ay, qué miedo, no.
es fobia, es algo que no puede controlarse. Y la palabra que usa en griego es phobos, de la cual nosotros tenemos fobia. Este hombre temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque se le aparece no solamente cualquier ángel, vamos a ver que es el ángel Gabriel, que su nombre significa el brazo fuerte de Dios. Es un guerrero poderoso de Dios, un arcángel, y de momento se le aparece a él en el templo. Y como saben, por lo general, cuando se le aparece un ángel a alguien en el Antiguo Testamento, no son buenas noticias, ¿no? Era esperado que este hombre, aunque conocía de Dios, tuviera temor de Dios, ¿no? Ahora bien, tuviera temor del ángel, perdón. Como el ángel típico de Dios, un ángel santo, un ángel bueno, no de los malos, no de los caídos, ¿qué le dice? No temas. No vine a juzgarte, no traje juicio sobre ti, vine a traerte palabra buena, palabra de bendición. Y vamos a ver que es palabra de gracia, palabra de alegría, de gozo. Por lo tanto, aunque sí hubo temor, aunque sí hubo una reacción correcta, vamos a ver que lo que nos dice más luego es que lo que el ángel le vino a traer fue noticias de bendición y de salvación para nosotros. Y el ángel menciona que su petición le fue contestada. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué petición fue contestada? Lo que tendemos a pensar es ¿cuál? Bueno, él y Elizabeth no tenían hijos, ya estaban entrados en edad, estamos seguros que oraron mucho por tener un hijo, pues le van a dar el hijo. Esa es la petición. Y aunque podemos decir que sí y no al mismo tiempo, es parte de la contestación que le vamos a dar en esta mañana. Porque durante su juventud, mientras Zacarías y Elizabeth estaban tratando de tener hijos y no podían, obviamente esa petición iba a estar constantemente en su vida. ¿Cuál fue la respuesta a esa petición? Hace tiempo Dios había dicho sí, pero luego. No sé si recuerdan cuando hablamos de las oraciones aquí anteriormente en este año. Dios siempre nos contesta la oración. Sí ahora, sí luego o no. En este caso, vamos a ver que Zacarías y Elizabeth habían pensado que Dios le había dicho que no, que la respuesta a su oración era no, que no iban a tener un hijo. Pero la realidad es que Dios ya había declarado que sí iban a tener un hijo. Y cuando el ángel le dice, Dios ha declarado que va a responder a tu petición, no está hablando a esa únicamente, sino cuando cuando Zacarías entra como sacerdote de Israel a hacer la oración, él entra en representación de un pueblo. Y las oraciones que él levanta no son las de él personales, sino las que del pueblo se levantan. Entre ellas vamos a ver petición de perdón, de reconciliación, de restauración, pero la más importante es que él intercedía por la redención de Israel. Amén. Israel, no sé si se acuerdan, llevaba cautivo por casi 400 años. Babilonia, Persia, los griegos y ahora Roma. Ellos estaban desesperados por un redentor, estaban desesperados porque llegara el Mesías, estaban desesperados porque el Mesías profetizado en Isaías, en Daniel y en Malaquías se cumpliese y llegara allá para liberarlos de la opresión que estaban ellos como pueblo. Esa oración es la que el ángel dice, se te va a cumplir. ¿Y cuál es el momento? Que para que llegara el Mesías estaba profetizado que tenía que venir el Elías, el mensajero que iba a preparar el camino para el Mesías. La oración que está el ángel contestando es la oración de la redención de Israel. Que sí, Elizabeth y Zacarías iban a salir gozando iban a salir bien porque ellos iban a ser parte instrumental de este proceso. Pero la oración que se estaba contestando era la oración sacerdotal de Israel, de la redención del pueblo. Y vemos luego unas palabras claves que el ángel anuncia. Por ejemplo, el ángel dice, él será grande delante del Señor y será consagrado para Dios. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor. Irá delante de él en espíritu y poder de Elías. Y preparará al pueblo para el Señor. El énfasis no es que Elizabeth y Zacarías van a tener un hijo. El énfasis es que va a venir el mensajero que va a traer y a preparar el pueblo para el Mesías. ¿Van viendo cómo es?
Y obviamente él es el gran Elías que iba a venir en los últimos días, en los últimos tiempos. Y eso vamos a hablar un poquito más tarde. Vamos a continuar con el versículo 18 al 20. Dice: entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte las buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, y las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Pasó de buenas noticias a regaño, de buenas noticias a reprensión, por la incredulidad de Zacarías. Zacarías lo primero que dice es: yo soy anciano, tengo pelo blanco, tengo 70, 80 años, esto es imposible. Y mi esposa no solamente es anciana como yo, la palabrería que utiliza para hablar de la esposa no es referencia a su edad, sino a su fertilidad. Ya ella pasó la menopausia, ya ella no puede tener hijos, esto es imposible. ¿Qué está haciendo Zacarías? Zacarías se le olvida quién es Dios y pone las leyes naturales que él conoce por encima del poder de Dios. Pierde su fe, le tiembla su fe. ¿Y cuál es la respuesta? El ángel lo reprende. ¿Qué le dice? Mira con quién estás hablando. Yo soy Gabriel, el representante de Dios, el mensajero de Dios, y estoy en su presencia, y esta es la palabra que te estoy trayendo y tú no la crees. Por lo tanto, te vas a quedar mudo. Esto va a suceder, no importa si lo crees o no, y para que veas que es cierto, cuando tu hijo nazca y le pongas por nombre Juan, ahí vas a volver a hablar. Porque el plan de Dios no depende de nosotros. El plan de Dios depende de Dios y únicamente de Dios. La soberanía de Dios no está interrumpida por mí ni por nadie. Nadie puede interrumpir el plan de Dios. Y esto es un ejemplo perfecto de eso. Zacarías aprendió la lección, lamentablemente le costó 9 meses de silencio. Pero gracias a eso nosotros tenemos, ¿verdad?, una lección que aprender. Continuamos con el versículo 21 y 22. Dice: el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Aquí vemos algo sumamente importante. Todos se enteraron de lo que pasó ahí. No fue un secreto, no fue una visión privada. Todo el mundo supo que ahí sucedió algo. El que entró hablando salió mudo, y empezó a regarse la noticia por el pueblo de Israel. Alguien poderoso y grande van a ser hijo de Zacarías y Elizabeth. Y obviamente, ¿a qué le trae la mente? A las profecías del Mesías. Ya vemos que empieza a regarse la voz de que el Mesías iba a venir, de que el Elías iba a regresar, y todo ¿por qué? Por lo que Dios estaba haciendo con su siervo Zacarías, ¿no? Y este hombre, yo me imagino a las personas preguntándose: ¿quién será este niño que va a nacer? Y este niño que va a nacer, que va a llegar a ser un hombre, va a llegar a ser el profeta más grande que ha existido delante de la presencia de Dios. Definitivamente el origen de este hombre Juan nos llena de expectativa y de asombro a nosotros y mucho más al pueblo de Israel. Este hombre es hijo de personas justas e intachables. Hay algo especial en él, ¿no? De la misma forma que cuando estudiamos el nacimiento de la Virgen María, del Hijo de Jesús a través de la Virgen María, vemos que hay algo especial en José, hay algo especial en María. Aquí nos está diciendo algo similar. Hay algo especial en los padres de este niño. Son hijos de personas ancianas, hijos de una mujer estéril. Estamos viendo que ya es un nacimiento milagroso, hay un propósito especial para este niño. Anunciado por el ángel Gabriel. Pocos nacimientos son anunciados por un ángel, especialmente cuando se le pone un nombre, ¿no? Anunciado en el templo frente a todos, y muchísimos testigos de este milagro. Hasta su nombre es especial. Fíjense, cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo así, después de entrado en edad, no le da nombre. Ahora sí le da un nombre. Vemos a dos personas que le dieron nombre,
Jesús y a Juan. Pudo haberse llamado Zacarías, como era la costumbre y la tradición, pero había un propósito mayor y superior en este hombre, que el cual su nombre tenía que ser Juan, porque los nombres de aquella época no eran como ahora. Ahora uno le pone el nombre que le gusta, o quizás el nombre de su padre o de su madre, o inventan un nombre mezclado de dos nombres, algo que a lo mejor que se entienda bien en español. El nombre es indiferente, no importa qué nombre le pongamos, siempre nos guste y que suene bonito. Pero en aquella época, o para Dios, no funciona así. Los nombres tienen un propósito, los nombres dictaminan el futuro de esa persona. En el caso de Juan, el significado de Yahweh es misericordioso, o Yahweh es lleno de gracia, que representa que la gracia que prepara. En el caso de Jesús, su nombre significa Yahweh salva, o Yahweh es salvación, que representa la gracia que cumple el propósito de Dios. Vemos que los nombres son importantes, y vimos el origen de Juan es milagroso, su nombre es importante y milagroso. Y vamos a ver ahora un poco de la descripción que Dios da de Juan. ¿Quién va a ser este hombre que va a nacer? ¿Por qué tanta algarabía por esta persona? En Lucas 1:14 dice: tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y vamos a ver esta palabrita clave, muchos. Muchos se regocijarán, muchos volverán. Vamos a ver que no todos van a recibir el mensaje bien, no todos van a responder bien, sino que muchos. Y eso también lo podemos atar un poco al Evangelio. Muchos creerán, muchos serán salvos, no todos. La venida de Juan va a traer ¿qué? Gozo. Gozo, pero ¿a quién? A muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Hay dos grupos de personas que clasifican a estos muchos: sus padres y el pueblo de Israel, la nación de Israel. Sus padres, ¿por qué? Llevan toda su vida esperando por un hijo. Por fin van a tener el heredero que estaban pidiendo. Por fin su oración fue contestada y lo van a poder ver. Pero no solamente eso, sino que estos dos hombres, esta pareja, el sacerdote Elizabeth y Zacarías y Elizabeth, personas justas, personas rectas, personas que amaban a Dios y glorificaban a Dios, van a poder ser parte del plan y el proceso de la redención de Israel. ¿Se imaginen qué alegría, qué gozo? Algo similar a la alegría y el gozo de la Virgen María cuando dice: yo voy a recibir a mi Señor a través de mí. O sea, bendita seré entre todas las mujeres, etc. Es la misma idea, ¿no? Voy a ser instrumento en el proceso de Dios. Y eso es de honor y de alegría y de gozo. Estos padres van a poder ser los padres que van a preparar y educar a este niño que será el gran profeta que preparará el camino del Mesías. Y en ellos se va a cumplir ¿qué? Malaquías 3:1 y Malaquías 4:5-6. Piensen en eso, que te digan: la profecía en Malaquías se va a cumplir en ti y en tus hijos. Qué gran responsabilidad, qué gran peso sobre tus hombros, pero qué gran gozo y alegría, porque recibiste la gracia. Recibiste la gracia de Dios de ser utilizado para eso. Pero también va a traer gozo al pueblo. ¿Qué dije anteriormente? El pueblo estaba ¿qué? Oprimido. Pero no solamente oprimido, el pueblo estaba descarriado totalmente, espiritualmente hablando. Esto va a traer gozo, porque va a traer a gran parte de ese pueblo al camino correcto, para prepararlos para el Mesías, para recibir al Mesías y tener salvación y ser redimidos delante del Señor. Eso es de alegría y de gozo para todo el mundo. Luego en el versículo 15, en la parte superior, nos dice que este hombre, Juan, será grande delante del Señor. Y fíjense que no simplemente dice va a ser grande, sino que nos da un poquito más allá. Va a ser grande, pero delante del Señor. O sea, hay un adjetivo, ¿no? Esto nos habla de que Juan va a ser grande en su propósito, va a ser grande en su ministerio, y va a ser grande porque va a ser el que va a preparar el camino para el Mesías. ¿Qué mejor trabajo, qué mejor opción que esa? Pero fíjense lo que nos dice. No va a ser grande delante de todo el mundo. No va a ser grande delante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, especialmente sus líderes, ¿qué veían? Un pordiosero, un pobre, un loco en el desierto, un hombre que comía insectos y miel salvaje, silvestre, un hombre que se vestía como no sé ni qué palabra usar, con piel de camello y una soga de cuero que lo agarraba.
Esa es la persona que Dios llama el hombre más importante después de Jesús. Pero el pueblo de Israel y los líderes de Israel veían que una persona sin importancia, una persona que era enemigo de ellos. Y luego vamos a ver que tan enemigo de ellos fue que lo mandaron a matar. Pero era un hombre importante, iba a ser consagrado a Dios, separado para Dios, con gran propósito para Dios y beneficio para nosotros. Luego en el mismo versículo 15 dice que no beberá vino ni licor. Aquí nos están diciendo que va a ser consagrado para Dios. Y esa idea de no beber vino y licor nos hace referencia al voto de los nazareos. Cuando vemos una persona que está consagrada a Dios con el voto de nazareo, es algo importante, ¿verdad? Porque es un voto voluntario. En el caso de este hombre es diferente porque él se puede decir que es nazareo desde su nacimiento, que es un poquito diferente. Y si quieren saber más sobre los nazareos y qué significa eso, pueden ir a Números capítulo 6, ahí lo explica con mucho más detalle. Aquí no tenemos tiempo para eso en el día de hoy, ¿verdad? Especialmente que tenemos la celebración de Navidad luego. Pero significa que este hombre sería consagrado por completo, no se casaría, no disfrutaría de vino, no disfrutaría de placeres, quizás no se le corta el cabello, no tocaría muertos, estaría totalmente apartado y consagrado para Dios, lo que no hace sentido porque ¿dónde vivía él? En el desierto. Apartado de todos los placeres, apartado de todos los lujos, y solamente venía al río Jordán, a los alrededores de Israel para predicar el mensaje de arrepentimiento que él estaba llamado a predicar. Y esto también habla del propósito divino de Juan, porque ¿quién declaró que él iba a ser un nazareo? El ángel Gabriel, que trae el mensaje y palabra de Dios. Entonces era exactamente lo que Dios quería. Y en la Biblia vemos otro ejemplo. Vemos muchos otros ejemplos de estas personas que eran consagradas. Dos famosos es el profeta Samuel, consagrado para Dios desde niño en el templo. El otro es Sansón, nazareo desde el vientre de su madre. Vamos a ver que él está dentro de estas personas quien Dios utiliza y separa para un propósito especial, para traer al Mesías a nosotros y que nosotros podamos tener la salvación que necesitamos. En el mismo versículo 15, al final, dice que este hombre será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y no sé a ustedes, pero para mí eso suena hasta como inentendible, ¿no? Pues todos nosotros los cristianos estamos llenos del Espíritu Santo, pero ¿nacimos así? No. Estamos llenos del Espíritu Santo porque hemos creído, nos hemos arrepentido y Dios nos ha sellado y nos ha bautizado en el Espíritu. Pero este hombre, desde su concepción, está lleno del Espíritu Santo. No tuvo que creer, no tuvo que tener fe, no tuvo que arrepentirse. Es la excepción a la regla, no es la norma. Había un propósito especial, fue lleno del Espíritu Santo desde su vientre de la madre con un propósito superior y divino. Obviamente, vamos a ver luego en la vida de Juan que Juan vive de acuerdo a ese llamado. Y vive de acuerdo a una persona que está llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque obra en amor y en justicia de Dios, que es lo que todos nosotros debemos hacer. Pero no solamente Juan fue lleno del Espíritu Santo, sus padres fueron llenos del Espíritu Santo. Lo pueden ver en el versículo 41 y 67. Tanto Elizabeth como Zacarías fueron llenos del Espíritu Santo. La familia entera fue llena del Espíritu Santo. Y el teólogo John Gill nos dice que Juan era santificado, apartado y ordenado para ser profeta del Altísimo antes de salir del vientre de su madre. Eso es un milagro en sí mismo. Tremenda declaración del propósito de Dios para esta persona. Y no es la primera vez que sucede, también le sucede al profeta Jeremías. Fue lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de su madre. Lucas nos dice que este hombre va a ser profeta del Altísimo. Este niño va a ser, ¿qué? Va a ser dirigido y edificado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Aquí hemos visto vimos el origen de Juan, vimos en la descripción divina de Juan. Ahora vamos a ver cuál es el llamado de Juan. Vamos al versículo 16. Dice que Juan hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Y recuerden que hablamos de la idea de muchos, ¿no?
va a hacer volver es la idea de arrepentimiento, de cambiar de ruta, ¿no? Iban por el camino malo, ahora van a volver hacia otro lado, hacia el camino bueno, pero va a ser a muchos, no a todos. Gran parte de los israelitas no van a creerle, no van a arrepentirse, lamentablemente, como vimos cuando leemos los evangelios, como los fariseos, etcétera, los saduceos no creen, gran parte de ellos. Pero ahora, lo que Juan viene a hacer es que, a llamar a estos israelitas a que se arrepientan de haberse descarriado del plan de Dios y volver al camino divino. Por eso es un mensaje de arrepentimiento. Es un poquito diferente al mensaje que nosotros predicamos hoy en día. Y este llamado Juan lo cumple en su totalidad. Si leemos los evangelios de Marcos, vemos el evangelio de Mateo, Lucas, vamos a darnos cuenta que Juan sí lo cumple, sí hace lo que Dios le llama a hacer. Y gran parte del pueblo, o muchos de Israel, vuelven al camino correcto. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, del 4 al 5 dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué está diciendo Marcos? Que Juan está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Está actuando y viviendo en obediencia, amando a Dios en obediencia. Y como resultado, el versículo 5 dice: acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por el río Jordán. Juan los llamaba al arrepentimiento, le decía: están en pecado. No le hablaba con pañitos tibios, lo hacía bastante fuerte, y por eso muchos lo odiaban. Y la gente respondía. Venían del norte de Israel, de Judea, venían del sur de Israel, de Jerusalén, y todos los que venían, la mayoría, se arrepentían y demostraban ese arrepentimiento bautizándose, ¿verdad? Que representa que la vieja vida muere y una nueva vida surge. Mi viejo ser de pecador desaparece y ahora voy a vivir para Dios. Y esa es la idea del bautismo de Juan el Bautista. Israel estuvo aproximadamente 400 años con un silencio en que Dios no le hablaba. Después de Malaquías no hubo profetas, lo que hubo fue silencio de parte de Dios mientras ellos sufrían por tantos años bajo diferentes imperios siendo oprimidos por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa de su idolatría, porque el pueblo de Israel era bien idólatra. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Dios rompe ese silencio mediante este hombre que es la voz que clama en el desierto para preparar el pueblo y para decirle: su salvación se acerca, el reino de los cielos se acerca y viene a nacer en el día de Navidad, que es lo que celebramos hoy, y van a recibir un mensaje la semana que viene. Tenemos que recordar cómo Dios liberó al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Lo liberó a través de Moisés, ¿no? Y ahora Dios, ¿qué hace? Dios nos libera de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Amén. Siempre hay un elemento de esclavitud, tanto sea físico o espiritual. Y por eso Zacarías, cuando está lleno del Espíritu Santo, en el versículo 68, dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Ha traído salvación, restauración para su pueblo. ¿En la persona de quién? La persona de Jesús. Así como el pueblo de Israel necesitaba ser redimido y restaurado y rescatado de la opresión y la esclavitud, nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos ser redimidos y rescatados de la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros nacemos como con esclavos del pecado. Nacemos con una naturaleza de pecado, lo que heredamos de nuestro padre Adán. Y Dios nos ama tanto que aún siendo nosotros pecadores de nacimiento, queriendo hacer nuestra voluntad y no su voluntad, prepara todo esto durante todo el Antiguo Testamento para que ahora, después de Juan, nazca el Mesías. El Mesías pueda vivir una vida perfecta, una vida santa, una vida que honre a Dios, que es la vida que se supone que nosotros viviéramos, pero no podemos. Y después muere en la cruz tomando nuestra muerte, nuestro lugar.
muere y al tercer día resucita entre los muertos, demostrando que la muerte no lo pudo controlar, la muerte no lo pudo dominar, porque Él es santo, Él no tiene pecado. Y Dios lo resucita entre los muertos, asciende al cielo, donde no solamente ocupa su trono como Rey de Reyes, sino que está intercediendo por nosotros delante del Padre como nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que cuando nosotros escuchemos este mensaje, veamos que sí somos pecadores, veamos que sí tenemos una necesidad de un Salvador. Y podemos verlo a Él como el Salvador perfecto, podemos creer en Él, arrepentirnos de nuestra maldad, como hacía estas personas que escuchaban la voz de Juan, se daban cuenta que estaban mal, se arrepentían de sus pecados, y podamos nosotros, los que creamos, tener vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Juan era un poquito diferente. El Evangelio de Juan es: arrepiéntase porque el Mesías viene. La buena noticia de Juan es que el Mesías venía. La buena noticia ahora es que ya vino, hizo la obra, y si creemos en Él tenemos perdón y vida eterna. Diferente Evangelio, mucho mejor. Por eso la Navidad es buena. Hay que celebrarla, hay que anunciarla, porque llegó el Mesías. Y no solamente llegó, creció, hizo la obra para que podamos nosotros tener salvación. Podemos tener gozo y alegría en esta época, sabiendo que tenemos paz para con Dios, salvación y vida eterna en Jesús. Amén. Ahora, si aún no has dado ese paso de fe, no esperes para mañana para dar ese paso de fe. Dios nos da oportunidad hoy, mañana no sabemos. Si estás aquí en la iglesia o estás en la casa viéndonos por las redes sociales y no lo has hecho, simplemente cree en el Señor Jesús, cree en quién es Jesús, arrepiéntete de tus pecados y dale su vida, síguele. Cuando se acabe el servicio, cuando se acabe la predicación, aquí está nuestro hermano José y nuestra hermana Cari. Si quieren venir adelante y orar, ellos pueden orar con ustedes, pueden aclararle cualquier duda que puedan tener. Pasen, no pierdan esta oportunidad, no pierdan este tiempo de salvación. Seguimos con el versículo 17. Dice que Juan irá delante del Señor en espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso del poder de Elías? Obviamente Juan no era el Elías, porque Elías no es que Elías regresó, pero él viene en el espíritu y el poder de Elías. Y lo que hace Lucas es recordarnos que Juan está cumpliendo las profecías de Malaquías 3 y Malaquías 4. Y miren lo que dice Malaquías 3. Yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Y vendrá de representante a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Aquí no solamente Malaquías está diciendo que viene el Elías, que vamos a hablar luego, que viene este mensajero que prepara el camino para el Señor, sino que está diciendo que este Señor, este Mesías que viene, es Dios. Vemos que la deidad de Cristo en Malaquías. Luego el ángel Gabriel cita a Malaquías hablando de Juan. Y Malaquías 4, 5 a 6 dice: yo les envío al profeta Elías. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mucha gente cree que este Elías que ha de venir va a venir al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga por segunda vez. No, se está refiriendo a cuando comienza el final de los tiempos, que es cuando viene Jesucristo por primera vez. Y Jesucristo mismo confiesa algo similar, diciendo en Mateo 11, de 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Nos lo dice el ángel y nos lo confirma el Señor Jesús. Y cuando hacemos un estudio, y es interesante si lo pueden hacer por su cuenta, un estudio entre la vida de Elías y la vida de Juan, van a haber muchas similitudes, muchas cosas que son idénticas. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas. Ambos aparecen cuando Israel está en una necesidad espiritual tremenda. Están completamente apartados. Tienen una misión similar: restaurar espiritualmente a Israel. Ambos, tanto Elías como Juan, adoptan un estilo ascético y un retiro, ¿verdad?, profético. Juan
se viste de la misma forma que se vestía Elías, con ropa de camello y un cinturón de cuero. Tiene una entidad profética compartida, obviamente lo vemos porque él era el Elías que había de venir. Ambos arriesgan su vida denunciando a los reyes corruptos de Israel y ambos son perseguidos porque las reinas los quieren matar. Y así sucesivamente hay muchas cosas que son bien similares entre Elías y Juan. Vemos que sí, Elías vino, pero no reencarnado, no que vino el mismo Elías, sino que vino en el espíritu de Elías, la forma de Elías, en la forma profética de Elías, con el mismo ministerio de Elías. Y en el mismo versículo 17, en el medio, dice que él iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Y este pasaje es clave, pero a veces se puede malinterpretar. Y el problema es en cómo traducimos el pasaje. Por ejemplo, dice, los corazones de los padres a los hijos. ¿Eso habla de qué? De dirección. Voy de aquí a allá, voy de un punto a otro, en una dirección. Pero esa palabra en griego, en hebreo, cuando vamos en Malaquías 4:6, depende del contexto, se puede traducir a hacia o con. A hacia habla dirección, con significa unión. Una mejor traducción para este pasaje sería para hacer volver los corazones de los padres con los hijos. Una unión, no una dirección. ¿Okay? Porque la idea de los padres está refiriéndose no a los padres físicos de los israelitas que estén vivos, sino a los padres espirituales, a Jacob, a Abraham, a Moisés. Y los hijos representan el pueblo de Israel en ese momento. Y la idea es que los padres de Israel eran fieles, como Abraham, y estos no eran fieles. Estos habían abandonado la fe. Y lo que este hombre iba a hacer era volver los corazones de los padres a los hijos, la idea de unirlos, unir a los hijos, al pueblo de Israel que era desobediente en ese momento, a la identidad espiritual que tenían los padres anteriores a ellos. Eso es la idea de un arrepentimiento, y lo confirma el ángel cuando dice después de los hijos, que dice, y a los desobedientes a la actitud de los justos. ¿Quiénes eran los desobedientes? Los hijos. ¿Quiénes eran los justos? Los padres. Y la idea es que los hijos, que es la nación de Israel en aquel momento, se arrepientan y vuelvan a la justicia, a la fidelidad hacia Dios que tenía Abraham, que tenía Moisés, que tenía Jacob, etc. Lo que Juan hace es llamar a Israel a regresar a la fe de Abraham, a la obediencia de Moisés, a la esperanza de David, a la expectativa mesiánica de Isaías y a la justicia de los profetas. Ese era el llamado de Juan, ese era el propósito de Juan. Y ahí mismo en el 17 dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para recibir al Mesías, para recibir el mensaje, para recibir el llamado a arrepentimiento y el llamado a seguir a Cristo sobre todas las cosas. Esta última parte resume en gran manera el ministerio de Juan. El ministerio de Juan, el único propósito era glorificar a Cristo, exaltar a Cristo y buscar discípulos para Cristo. Aparte de eso, no tenía ningún otro propósito. Era todo exaltar y promover a Cristo. Juan proclama por toda la región de Judea, por toda la región del Jordán, las buenas noticias, que hablamos de que son diferentes, porque la buena noticia que él proclamaba era que venía el Mesías, que su salvación se acercaba, que el reino de los cielos estaba por venir, y que este Mesías lo iba a bautizar en el Espíritu Santo, y él lo iba a bautizar con agua. Un bautismo superior, un profeta superior, un mensaje superior. Todo de Jesús era superior a Juan. Y eso es clave e importante decirlo. Y tenemos que recordar que no solamente Juan les hablaba de Jesús y les hablaba de que venía el Mesías, sino les hablaba de la ira de Dios. Recuerden que decía que el Elías que debía de venir iba a venir antes del gran y terrible día del Señor. Ese gran y terrible día del Señor vino y sucedió en la guerra del 63 al 70 en Israel, cuando todo Israel fue destruido, especialmente los incrédulos. El llamado era a que se arrepintieran de la vida pecaminosa, que se bautizaran y que vivieran una vida de justicia. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 3 con más detalles, pero ese prácticamente es el resumen.
Y tenemos que pensar en esto. Gran parte de Israel recibió un mensaje. Gran parte de Israel escuchó, se arrepintió y se bautizó. Pero otra parte no lo hizo. Otra parte lo persiguieron hasta el punto que lo mataron. Y yo creo que a mí me da ánimo esto, porque si Juan, que veo que es tan especial delante del Señor, cuando proclama la palabra, cuando proclama las buenas noticias, lo rechazan y lo persiguen, que lo hagan conmigo no es nada. O sea, mi llamado es hacer lo que Dios me llamó, que es predicar el Evangelio. De ahí en adelante no se trata de mí. Y Juan hizo lo mismo. Juan predicó las buenas noticias, predicó el llamado al arrepentimiento. Y obviamente se alegró y se gozó con los que lo hicieron, pero aún así hubo personas que no lo recibieron. Pero más importante aún, Juan identifica al Mesías. Él identifica de una manera incuestionable quién va a ser el Mesías, quién era el Mesías. ¿Ah? Y eso lo vemos que desde el vientre de su madre. En el vientre de su madre, cuando la Virgen María se acerca embarazada, él brinca de gozo, de alegría, identificando que ahí estaba el Mesías. Y su madre, Elizabeth, ¿qué hace? Se goza con la presencia del Mesías. No solamente él identifica al Mesías, sino que su madre reconoce que la criatura que lleva María en su vientre es el Hijo de Dios, es el Mesías. Eso lo pueden ver en Lucas 1:41. Pero más importante aún, lo señala públicamente. Señala públicamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29-30 dice, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y es interesante porque Juan es Jesús. Juan era más conocido que Jesús. Físicamente Juan era mayor a Jesús en todo. Pero realmente Jesús era superior a Juan en todo. Juan está diciendo que este hombre es el Mesías, que este hombre es el sacrificio perfecto y permanente para nuestros pecados, que este hombre es superior a él y que es eterno, que es Dios. Claramente lo dice, claramente lo dice. Juan no buscaba ser discípulos para sí mismo. Juan buscaba discípulos para Cristo. Y eso debe enseñarnos a nosotros a que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra no es para nuestra exaltación, no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo, para traer discípulos a Jesús, para que Él sea glorificado y yo sea menguado. Por eso Juan dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esto debe estar en todos nuestros corazones. No importa si eres pastor o si no eres pastor, si eres maestro. Cada uno de nosotros debe exaltar a Cristo y reducirse a Él, humillarse a Él. Juan lo declara con una humildad perfecta, especialmente si vas al capítulo 3, dice, yo solo soy un mensajero, Él es el esposo, yo solo soy el amigo del esposo, mi papel está ya terminado. La gloria le pertenece a Él y no a mí. Él reconoce que su trabajo no era exaltarse, que era glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Y va a llegar el momento que Él terminó su obra. Una vez Cristo empieza su ministerio y trae las personas, Él termina su obra. Y lamentablemente Juan el Bautista muere asesinado. Muere asesinado por las mismas personas que odiaban a Jesús, por las mismas personas que lo odiaban a Él, porque son personas que viven en las tinieblas, viven en la oscuridad y odian la luz. Y la respuesta a ese odio es persecución, cárcel o asesinato. Juan, como un buen profeta, ama a Dios y su justicia, proclama la justicia de Dios, llama al arrepentimiento al rey y a su esposa, y lamentablemente el rey decide hacerle caso a su esposa y mata a Juan el Bautista. Juan termina su vida demostrando su amor hacia Dios, porque dio su vida por Dios y su justicia. ¿Y qué nosotros podemos aprender de Juan? Yo creo que hay mucho que podemos aprender de Juan. Hay mucho que podemos aplicar de la vida de Juan a nuestras vidas. Nos debe servir, yo creo que de inspiración para cada uno de nosotros, a nosotros analizar estas vidas y entenderlas.
Si este era un hombre que era un gran profeta de Dios, que vivió para agradar a Dios, para llevar el mensaje del Evangelio, y pudo serle fiel a Dios porque tenía que el Espíritu de Dios en él. Dios lo capacitó para que pudiera hacer las cosas, para que pudiera agradar a Dios en obediencia. Nosotros también tenemos el mismo espíritu que tenía Juan. El mismo espíritu que tenía Juan lo tenemos cada uno de nosotros que hemos sido, ¿verdad?, convertidos al cristianismo, que hemos aceptado a Jesús, que nos hemos arrepentido, que hemos puesto nuestra fe. Tenemos ese mismo espíritu en nosotros, por el cual nosotros también tenemos todo lo que necesitamos para agradar a Dios en obediencia, para amar su ley, para amar su justicia, para amarle a Él en obediencia, para poder leer su palabra, meditar en la palabra y vivir la palabra. Y que eso se ha demostrado con nuestra vida, de la misma forma que fue demostrado en la vida de Juan, con sus palabras y sus acciones, que nosotros también podamos vivir de esa misma forma. Fíjense que así como Dios le dio a Juan el Bautista un nombre especial que tenía un significado especial, un propósito para su vida, cada uno de nosotros, según dice Apocalipsis, vamos a recibir un nuevo nombre. Y es un nombre que nos identifica con Cristo y con nuestra unión especial que tenemos cada uno de nosotros con Cristo. Nosotros podemos empezar a vivir desde ahora con ese nombre, con esa identidad, amando a Dios en obediencia, proclamando su palabra, proclamando el Evangelio, viviendo para Cristo, exaltando a Cristo. Así como Dios separó a Juan con un propósito, también nos separó a nosotros con un propósito. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor somos declarados separados, somos declarados santos, somos escogidos, somos elegidos. ¿Para qué? Para que proclamemos las buenas nuevas hasta que Él regrese. Para que proclamemos a Cristo y a Dios y su amor inagotable, para que las personas vengan y se reconcilien con Él hasta tanto Él regrese o nosotros nos fuéramos a la presencia del Señor. Amén. Nuestro trabajo es apuntar a otras personas a Cristo, de la misma forma que el trabajo de Juan era apuntar a otras personas hacia Jesús. Claro, el mensaje de nosotros es superior. El mensaje de Juan era bueno en aquella época, pero el mensaje de nosotros ahora es mejor. Porque nuestro mensaje sí llama al arrepentimiento, pero nuestro mensaje también nos llama a poner nuestra fe en Jesús y por medio de eso tener vida eterna y perdón de nuestros pecados. Y por último, quiero dar estas palabras de ánimo. Si Juan el Bautista, que era el profeta más grande que ha nacido de mujer, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, tuvo dudas y le flaqueó la fe cuando estaba en la cárcel, que tanto así que mandó a preguntar a sus discípulos, verifica que Jesús es el Mesías de verdad. Si a nosotros nos flaquea la fe en algún momento, o nos da dudas de nuestra fe, no es el fin del mundo. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que orar, tenemos que pedirle perdón a Dios y que Él nos reconcilie, que Él nos perdone, que Él nos restaure y seguir adelante y no quitarnos del camino. Podemos aprender mucho sobre esto. Si tenemos si hemos pasado por eso, hay algún pecado en nuestra vida, vamos a arrepentirnos, vamos a ir a donde ese sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros, para que podamos ser limpiados, restaurados, perdonados y pasemos esta Navidad alabando a Dios porque envió a Jesucristo, porque tenemos ese Mesías y tenemos esa salvación esperada, con un corazón limpio y poderle amar con todo nuestro ser. Mis hermanos, vivamos para Cristo, prediquemos a Cristo, exaltemos a Cristo y muramos fiel a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú has enviado no solamente a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, sino has enviado a otros hombres, a otras personas, para que nosotros podamos ver lo que es una vida fiel en nuestra humanidad, para que nos sirva de ejemplo, Señor, para poder nosotros ver nuestra debilidad y ver cómo podemos mejorar. Y, Señor, sabemos la respuesta. La respuesta es tenemos que acercarnos a ti, tenemos que buscar de ti, tenemos que venir a ti en oración, venir a ti en humilde, con un corazón necesitado de ti, Señor, para que seas tú quien nos restaure, seas tú quien nos fortalezca, seas tú quien nos dé las herramientas para seguir caminando fielmente a ti en esta vida tan difícil, Señor. Padre, te pido que esta semana podamos recordar
todo lo que tú has hecho para nosotros, todo lo que tú has hecho para enviar a Jesucristo, para que nosotros podamos tener salvación, para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos tener paz para contigo y que tú seas nuestro Dios, tú seas nuestro Señor, tú seas nuestro Padre Celestial y podamos estar unidos contigo hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.